Capítulo sexto. El pasadizo de San Ginés. El garito hervía de gente que se jugaba las pestañas y hasta el alma. Entre el rumor de conversaciones y el ir y venir de tahúres, mirones y entretenidos en procura de barato, Juan Vicuña, antiguo sargento de caballos mutilado en Newport, cruzó la sala procurando que nadie le derramase el vino de toro que llevaba en la jarra, y miró en torno satisfecho. En la media docena de mesas, naipes, dados y dinero iban y venían, cambiaban de manos, provocaban suspiros, blasfemias, pardieces y miradas de codicia. Las monedas de oro y plata relucían bajo la luz de los velones de sebo colgados de la bóveda de ladrillo, y el negocio iba a pedir de boca. La casa de conversación de Vicuña estaba en un sótano de la cava de San Miguel, muy arrimada a la plaza mayor, y en ella se libraban todos los lances permitidos por las premáticas del Rey Nuestro Señor, e incluso apenas disimulados otros que no lo eran tanto. Y la variedad resultaba diversa como la imaginación de los jugadores, que en aquel tiempo no era poca. Jugábanse tanto tresillo, polla y cientos juegos de sangría lenta, como el siete, el reparolo y otros juegos llamados de estocada, por la rapidez con que dejaban un hombre sin dinero, sin habla y sin aliento. Sobre eso mismo había escrito ya el gran Lope: como el sacar los aceros con el que diere ocasión, así el jugar es razón con quien trajere dineros. Lo cierto es que solo unos meses antes habíase publicado un decreto real prohibiendo las casas de juego, pues nuestro cuarto Felipe era joven, bien intencionado, y creía asistido por su pío confesor en cosas como el dogma de la Inmaculada, la causa católica en Europa y la regeneración moral de sus súbditos de ambos mundos. Pero aquello, como los intentos de cerrar las mancebías, por no hablar de la causa católica en Europa, era segar en verte. Porque si algo apasionaba a los españoles bajo la monarquía austríaca, amén del teatro, correr toros en las plazas y alguna otra cosa que diré más adelante, era el juego. Pueblo de 3000 vecinos gastaban el año 500 docenas de barajas, y se jugaba tanto en la calle, donde rufianes, ciertos y ganchos improvisaban timbas para esquilmar incautos a base de catuperio, como en casas de juego legales o clandestinas, cárceles, mancebías, tabernas y cuerpos de guardia. Las ciudades importantes como Madrid o Sevilla hormigueaban de buscavidas y ociosos consonante la faltriquera, dispuestos a reunirse en torno a la desencuadernada, que era como se llamaba al mazo de naipes, o a Juan Tarafe, mal nombre que bautizaba los dados. Jugaba todo el mundo, vulgo y nobleza, señores y pícaros, y hasta las damas, que aunque en casas como la de Juan Vicuña no eran admitidas, resultaban también asiduas de los garitos, tan versadas en bastos, marillas y puntos como el que más. ¿Y cuál es de imaginar en gente violenta, orgullosa y de acero fácil como éramos y somos? Excuso añadir que muy a menudo los lances de juego terminaban con un voto a Dios y una buena sarta de cuchilladas. Vicuña terminó de cruzar la sala, no sin antes vigilar por el rabillo del ojo a algunos doctores de la Valenciana, que así llamaba él a los rufianes fulleros expertos en el astillazo y en descornar la flor, siempre con naipes marcados en la manga, atentos a lo que caía. También se detuvo a saludar con mucha política a don Raúl de la Poza, un hidalgo conquense muy rico de familia y muy bala perdida, apicarado de gustos, que era uno de sus mejores clientes. Hombre de costumbres fijas, don Raúl acababa de llegar como cada noche de la mancebía de la calle Francos, en donde era habitual, y ya no abandonaría el garito hasta el alba para oír misa de 7 en San Ginés. En su mesa corrían escudos de a 11 como la espuma, y siempre pululaba alrededor una corte de tahúres y entretenidos que le despabilaban velas, servían jarras de vino e incluso le traían orinales cuando estaba muy metido en sangre y no quería descuidar una buena mano. Todo a cambio del barato, el real o los 2 reales que caían de propina después de cada buen lance. Aquella noche lo acompañaban el marqués de Abades y otros amigos, y eso tranquilizó a Vicuña, pues raro era el día que a don Raúl no lo esperasen a la salida 3 o 4 matasietes para aliviarle la ganancia. Diego a la triste agradeció el vino de toro, despachando la jarra de un único y largo trago. Estaba en camisa y sin afeitar, sentado en el jergón de un cuarto discreto que Vicuña tenía aderezado en el garito para llamarse a descanso, con una celosía que dejaba ver la sala sin ser visto. Las botas puestas, la espada sobre el taburete, la pistola cargada encima de la manta, la vizcaína en la almohada,
y la mirada vigilante que de vez en cuando dirigía a través del enrejado de madera lo mostraban alerta. Había una puerta trasera, casi secreta, que a través de un pasillo salía un arco de la Plaza Mayor. Y Vicuña observó que el capitán había dispuesto sus avíos para recogerlos en rápida retirada hacia esa puerta, en caso necesario. En las últimas 48 horas, Diego Alatriste no se había relajado más que para descabezar algún breve sueño. Y aún así, por la tarde, una vez que Vicuña entró con sigilo a ver si su amigo necesitaba algo, habíase topado con el amenazante cañón de la pistola apuntándole entre ceja y ceja. Alatriste no delató impaciencia alguna con preguntas. Devolvió la jarra vacía a Vicuña y se quedó a la espera, mirándolo con sus ojos claros e inmóviles, de pupilas muy dilatadas a la escasa luz de la lamparilla de aceite que ardía sobre la mesa. «Te espera dentro de media hora», dijo el antiguo sargento, «en el pasadizo de San Ginés». «¿Cómo le va?» «Bien. Pasó ayer y hoy en casa de su amigo el duque de Medinaceli, sin que nadie lo molestara. No le han pregonado el nombre, ni le anda detrás la justicia, ni la Inquisición, ni nadie. El lance, sea cual sea, no ha trascendido a cosa pública». El capitán asintió despacio, reflexionando. Aquel sigilo no resultaba extraño, sino lógico. La Inquisición nunca echaba campanas al vuelo hasta que no tenía el último de los cabos bien atado. Y las cosas aún estaban a medio hacer. También la ausencia de noticias podía formar parte de la trampa. ¿Qué se cuenta en San Felipe? Rumores. Vicuña encogía a los hombres. Que si hubo estocadas a la puerta de la Encarnación, que si algún muerto. Se atribuye más a galanes de monjas que a otra cosa. ¿Han ido a mi casa? No, pero Martín Saldaña se huele algo, porque estuvo en la taberna. Según cuenta la leverijana, no dijo nada, pero dio a entender mucho. Los corchetes del corregidor no andan en ello ingenuo, pero hay gente cerca vigilando. No explicó quiénes, aunque apuntaba a familiares del Santo Oficio. El mensaje es sencillo. Él no baila en esta chacona, sea cual sea, y tú debes cuidar el pellejo. Por lo visto el negocio es delicado, y lo llevan con mucho celo, sin dar a nadie arte ni parte. ¿Qué hay de Íñigo? Lo miraba impasible, sin expresión alguna. El veterano de Newport se interrumpió embarazado. Con su única mano le daba vueltas a la jarra. Nada, repuso al fin en voz baja, como si se lo hubiera tragado la tierra. Alatriste permaneció un momento sin decir palabra. Luego miró la tablación del suelo entre sus botas y se puso en pie. ¿Has hablado con el Domine Pérez? Hace lo que puede, pero es difícil. Vicuña observó que el capitán se enfundaba el recio coleto de piel de búfalo. Ya sabes que los jesuitas y el Santo Oficio no suelen hacerse confidencias, y si el mozo anda de por medio puede tardar en saberse. En cuanto sepa algo te avisará. También te ofrece la iglesia de la compañía por si quieres llamarte a sagrado. Dice que de allí no te sacan los dominicos ni aunque juren que has matado al nuncio. Miró a través de la celosía hacia la sala de juego y luego volvió la vista al capitán. Y, por cierto, Diego, antes en lo que antes, espero que no hayas matado de verdad al nuncio. Alatriste requirió la espada, introduciéndola en la vaina, ciñósela, y luego se puso en el cinto la pistola de chispa, tras levantar el perrillo para comprobar que seguía bien cebada. Ya te lo contaré otro día, dijo. Se disponía a irse como había llegado, sin explicaciones y sin dar las gracias. En el mundo que él y el veterano sargento de caballos compartían, aquellos pormenores iban de oficio. Vicuña soltó una risa ruda, de soldado. Voto a Dios, Diego. Soy tu amigo, pero nada curioso. Además, detestaría morir por enfermedad de soga. Así que mejor no me lo cuentes nunca. Era avanzada la noche cuando salió embozado con capa y sombrero bajo los soportales oscuros de la Plaza Mayor, andando un trecho hasta la calle Nueva. Nadie entre los escasos transeúntes se fijó en él, salvo una taifa de medio manto, que al cruzárselo entre dos arcos propuso sin mucho entusiasmo aliviarlo de peso por 12 cuartos. Cruzó la puerta de Guadalajara, donde un par de vigilantes dormitaban ante los postigos cerrados de las tiendas de los plateros, y luego, para eludir a los corchetes que solían apostarse en las cercanías, bajó por la calle de las Hileras hasta el Arenal, y volvió a subir de nuevo hacia el pasadizo de San Ginés, donde a aquellas horas los retraídos se asomaban a tomar el fresco. Como saben vuestras mercedes, las iglesias de la época eran lugares de asilo, donde no alcanzaba la justicia ordinaria. Por eso, quien robaba, hería o mataba, a eso llamaban andar en trabajos,
podía acogerse a sagrado refugiándose en una iglesia o convento, donde los clérigos, celosísimos de sus privilegios, lo defendían frente a la autoridad real con uñas y dientes. Tan solicitado era el llamarse a Antana, o a sagrado, que algunas iglesias famosas estaban hasta arriba de clientes que gozaban lo impune de su refugio. En tan apretada comunidad solía encontrarse lo mejor de cada casa, y faltarían sogas para honrar tanto gentil gaznate. Por razones de su profesión, el mismo Diego Alatriste había tenido alguna vez que acogerse a iglesia, y el propio don Francisco de Quevedo en su juventud contaban habíase visto también en tales trances, sino en otros peores, como cuando el golpe de mano del duque de Osuna en Venecia, de donde hubo de dárselas disfrazado de mendigo. El caso es que lugares como el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, por ejemplo, o buena docena de sitios en Madrid, y entre ellos San Ginés, contaban con el dudoso privilegio de acoger a la flor de la valentía, el sacabuche, el afanar y la jacaranda. Y toda esta ilustre cofradía, que al fin tenía que comer, beber, satisfacer necesidades y solventar negocios particulares, aprovechaba la noche para salir a dar una vuelta, realizar nuevas fechorías, ajustar cuentas o lo que se terciara. También recibían allí a sus amistades e incluso a sus coimas y cómplices, con lo que los alrededores de las iglesias citadas e incluso dependencias de las iglesias mismas tornábanse por las noches taberna de malhechores e incluso burdel, donde se contaban hazañas reales o fingidas, se concertaban sentencias de muerte tarifando cuchilladas, y donde en suma latía pintoresco y feroz el pulso de aquella España bajuna, peligrosa y atrevida, la de los pícaros, buscones y otros caballeros del milagro, que nunca colgó en lienzos en las paredes de los palacios, pero quedó registrada en páginas inmortales. Algunas de las cuales, y no las peores por cierto, escribiólas el propio don Francisco. A Grullo dieron tormento, y en el de verdad de sogas y conones, que es defensa en los potros y en las bodas. O aquella otra tan celebrada de: en casa de los bellacos, en el bolsón de la horca, por sangrador de la daga me metieron a la sombra. El pasadizo de San Ginés era uno de los sitios favoritos de los retraídos, pues por la noche salían allí a que les diese el aire, convirtiendo el lugar en concurrido ir y venir, donde no faltaban improvisados figones de puntapié para tomar un bocado. Dignísima concurrencia que se disolvía como por ensalmo en cuanto asomaban los corchetes. Cuando llegó Diego Alatriste, en la estrecha calleja había una treintena de almas, jaques, capeadores, algunas cantoneras ajustando cuentas con sus rufianes, y grupos de matasietes y chusma que charlaba en corrillos o despachaba pellejos y tamajuanas de vino peleón. Había poca luz, solo un minúsculo farolillo colgado en la esquina del pasadizo bajo el arco. Casi todo el lugar estaba en sombra, y la mitad larga de la gente iba embozada, de modo que el ambiente, aunque animado de conversaciones, resultaba tenebroso en extremo y harto apropiado para el tipo de cita a la que acudía el capitán. Allí, a un curioso, un mirón o un corchete, si no venía en cuadrilla y bien errado, podían desjarretarle el tragar en un Jesús. Reconoció a don Francisco de Quevedo pese al embozo, junto al farolillo, y llegóse hasta él con disimulo apartándose ambos a un lado, la capa subida sobre la cara y el fieltro hasta las cejas, aspecto que por otra parte mostraba con naturalidad la mitad de los presentes en el pasadizo. Mis amigos han hecho pesquisas, contó el poeta, tras el primer cambio de impresiones. Parece cierto que don Vicente y sus hijos estaban vigilados por la Inquisición, y mucho me huelo que alguien aprovechó el lance para matar varios pájaros de un tiro, incluido vos, capitán. Y a media voz, hurtándose a los que iban y venían, don Francisco puso en antecedentes a Alatriste de cuanto había podido averiguar. El Santo Oficio, taimado y paciente, muy al tanto por sus espías del intento de la familia de la Cruz, había dejado hacer, a la espera de cazarlos infraganti. El motivo no era defender al padre Coroado, sino todo lo contrario, ya que éste contaba con la protección del conde de Olivares, con quien la Inquisición mantenía sorda pugna. Esperaban que el escándalo desacreditase tanto el convento como a su protector. De paso echarían mano a una familia de conversos a los que acusar de judaizantes, y una hoguera nunca iba mal para el prestigio de la Suprema. El problema era que no pudieron coger a casi nadie vivo. Don Vicente de la Cruz y su hijo menor don Luis habían vendido cara su piel, muriendo en la emboscada, mientras que el hijo mayor, don Jerónimo, aunque malherido, logró escapar y estaba oculto en alguna parte. ¿Y nosotros?, preguntó Alatriste. Relucieron los lentes del poeta cuando negó con la cabeza.
No circulan nombres. Estaba tan oscuro que nadie nos conoció, y quienes se acercaron no están para contarlo. Sin embargo, saben que andamos en esto. Puede. Don Francisco hizo un gesto vago, pero no tienen pruebas legales. Por mi parte, ahora empiezo a gozar otra vez del favor del valido y del rey, y si no es con las manos en la masa, será difícil achacarme nada. Hizo una pausa preocupado. En cuanto a vuestra merced, no sé a qué atenerme. Igual esperan conseguir algo que os inculpe, o quizás os buscan discretamente. Pasaban 2 jaques y una cantonera, discutiendo con muy malos modos, y don Francisco y el capitán les cedieron espacio, arrimándose más a la pared. ¿Qué ha sido de Elvira de la Cruz? El poeta emitió un suspiro de desaliento. Detenida. La pobre moza va a llevar la peor parte. Está en las cárceles secretas de Toledo, así que mucho me temo habrá chamusquina. ¿E Íñigo? La pausa fue larga. La voz de Alatriste había sonado fría, sin inflexiones. Me había dejado para el final. Don Francisco miró alrededor, a la gente que parlaba y se movía entre las sombras del pasadizo. Después se volvió a su amigo. También está en Toledo. Cayó de nuevo, y al instante movió la cabeza en gesto de impotencia. Lo cogieron cerca del convento. Alatriste guardó silencio. Estuvo así mucho rato, mirando el ir y venir. Hacia la esquina sonaron unas notas de guitarra. Solo es un chiquillo, dijo por fin. Hay que sacarlo de allí. Imposible. Más bien guardaos de reuniros con él. Imagino que confían en su testimonio para inculparos. No se atreverán a maltratarlo. Tras el embozo de don Francisco, sonó su risa ácida, desganada. La Inquisición, capitán, se atreve a todo. Pues hay que hacer algo. Lo dijo muy frío, obstinado, fijos los ojos en el extremo del pasadizo, donde seguía sonando la guitarra. Don Francisco miraba en la misma dirección. Sin duda, convino el poeta, pero no sé qué. Tenéis amigos en la corte. Los he movilizado a todos. No olvido que fui yo quien os metió en esto. El capitán hizo un gesto a medias, alzando un poco la mano para descartar cualquier culpa de don Francisco. Una cosa era que, como amigo, esperase de él cuanto estaba a su alcance, y otra que le reprochara nada. Alatriste había cobrado por el trabajo, y yo era, sobre todo, asunto suyo. Después de aquello se estuvo un rato tan quieto y callado que el poeta lo miró con inquietud. No se os ocurra entregaros, susurró. Eso no ayudaría a nadie, y menos a vuestra merced. Alatriste siguió en silencio. 3 o 4 rufianes de los retraídos se habían puesto a platicar cerca de ellos, con mucho boacé, mucho socamarada, y mucho a fe del hijodalgo que ninguno era ni por asomo. Los nombres con que se interpelaban unos a otros no iban a la zaga. Espantadiablos, Maniferro. Al cabo de un rato el capitán habló de nuevo. Antes, apuntó en voz baja, dijisteis que la Inquisición quiso matar varios pájaros de un tiro. ¿Qué más hay en esto? Don Francisco respondió en el mismo tono. Vos. Erais el 4º palomo, pero solo lo lograron a medias. Todo el plan fue trazado, según parece, por 2 conocidos vuestros, Luis de Alquezar y Fray Emilio Bocanegra. Pardiez. Quedó en suspenso el poeta, creyendo que el capitán iba a añadir algo al juramento, pero éste permaneció en silencio. Seguía vuelto hacia el callejón, inmóvil tras el rebozo de la capa, y el ala del sombrero ocultaba su rostro en tinieblas. Por lo visto, prosiguió don Francisco, no os perdonan aquel asunto del príncipe de Gales y Buckingham. Y ahora la ocasión la pintan calva. El padre Coroado, el convento del Valido, la familia de conversos y vuestra merced harían lindo paquete para un auto de fe. Interrumpiólo uno de los rufianes, que al echarse atrás a beber en un zaque, tropezó con don Francisco. Revolvióse el ampón con mucho resonar de hierro en el cinto y muy malas maneras. A fe de quien soy que estorba usted, compañero. Mirólo con sorna el poeta, y fuese un poco para atrás, recitando entre dientes burlón. Vos, Bernardo, entre franceses y entre españoles Roldán, cuya espada es un galeno y una botica a la faz. Oyólo el matarife y amoscóse luego, haciendo ademán de requerir con mucho aparato. Cuerpo de Cristo, dijo, que ni Galeno, ni Roldán, ni Bernardo me llamo, sino que Antón Novillo de la Gamella tengo por buen nombre. Ya fuerte hijodalgo, con hígados para jiferarle, a cercén las orejas a quien se me apitone.
Decía eso con mucho aspaviento de desnudar la herreruza, pero sin decidirse a meter mano por ignorar con quién se jugaba los cuartos. Llegáronse en esto los camaradas, con similar talante y ganas de bulla, parándose con las piernas abiertas, fragor de mucho hierro y retorcer de mostachos. Eran de esos que se opinan tanto de bravos que por alardear confiesan lo que no hicieron. Entre todos hubieran acuchillado en medio soplo a un manco, pero don Francisco no lo era. A la triste vio que el poeta despejaba por atrás daga y espada, y sin llegar a desembozarse del todo, protegíase el vientre con el revuelo de la capa. Se disponía él a hacer lo mismo, pues para danza de blancas el sitio estaba diciendo bailadme, cuando uno de los compadres del jaque, un bravonel grande, tocado con montera, que llevaba un tahalí de a palmo cruzándole el pecho y al extremo una enorme herreruza, dijo: 200 mojadas vamos a tarascarles a estos señores en los cuajares, camaradas, que aquí el que no se va en uvas se va en agraz. Tenía en la cara más puntos y marcas que un libro de música, amén del acento y las trazas de los rufianes del Potro de Córdoba. Rufián cordobés y hembra valenciana, rezaba el refrán. Y hacía también ademán de aligerar la vaina, pero sin concluir el gesto, esperando que se les juntase algún rufo más de las cercanías, pues siendo 4 a 2 aún no parecía antojársele parejo el lance. Entonces, para sorpresa de todos, Diego Alatriste se echó a reír. «Venga, Cagafuego», dijo, con festiva sorna. «Denos vuestra merced cuartel a este caballero y a mí, y no nos matéis de a 7, sino poquito a poco, por los viejos tiempos». Estupefacto, el jaque grandullón se quedó mirándolo muy corrido, esforzándose en reconocerlo pese a la oscuridad y al rebozo. Al cabo se rascó bajo la montera que llevaba incrustada sobre unas cejas tan espesas que parecían una. «Anda la Virgen», murmuró por fin, «pero si es el capitán Alatriste». «El mismo», confirmó este, «y la última vez nos vimos a la sombra». Era muy cierto lo de la última. En cuanto a la primera, ingresado el capitán por unas deudas en la cárcel de Corte, habíale puesto como primer trámite una cuchilla de carnicero en el cuello al tal Cagafuego, de nombre Bartolo, que pasaba por el más valentón entre los presos del Estaribel. Eso le había confirmado a Diego Alatriste fama de hombre de asaduras, amén del respeto del cordobés y de los otros presos. Respeto que se trocó en lealtad cuando fue repartiendo entre ellos los potajes y las botellas de vino que le enviaban Caridad la Lebrijana y sus amigos para aliviarle el hospedaje. Incluso ya en libertad había seguido favoreciéndolos de vez en cuando. «Os hacía paleando sardinas, señor Cagafuego. Al menos para allí abajo iba vuestra merced, si mal no recuerdo». Los compadres del Bravo habían mutado de actitud, incluido el llamado Antón Novillo de la Gamella, y ahora asistían al asunto con curiosidad profesional y una cierta consideración, cual si la deferencia que su compadre mostraba a aquel embozado fuese mejor aval que un breve del Papa. Por su parte, Cagafuego parecía complacido de que Alatriste estuviera al tanto de su curriculum lautis. «Vaya que sí, señor capitán», repuso, y su tono había cambiado mucho desde las 200 mojadas prometidas poco antes. «Y allí estaría de bogavante, tocando música con los grilletes y palmas en un remo de las galeras del rey, de no ser por mi santa, Blasa Pizorra, que se amancebó con un escribano y entre los dos templaron al juez». «¿Y qué hacéis retraído? ¿O andamos de visita?» «Retraído y bien retraído, voto a Dios», se lamentó no sin resignación el escarramán, «que hace 3 días yo, y aquí los camaradas, le vaciamos a lo catalán el alma a un corchete, y a iglesia nos llamamos hasta que escampe, o hasta que mi coima ahorre unos ducados, pues ya sabe Buace que no hay más justicia que la que uno compra. Me alegro de veros». En la penumbra, Bartolo Cagafuego abrió la boca en algo parecido a una sonrisa amistosa, oscura y enorme. «Y yo de verle a usted tan bueno. Ya fe que me tiene a su disposición aquí en San Ginés con mis hígados y esta cubia». Palmeó la espada, que resonó con mucho estrépito contra daga y puñales, para servir a Dios y a los camaradas, por si se le ofrece calaverar a alguien en horas de poca luz. Miró a Quevedo conciliador, y volviéndose de nuevo al capitán, tocándose la montera con 2 dedos. «Y disimule Buace el equívoco». 2 daifas pasaron corriendo, recogido el vuelo de las faldas en la carrera. Había callado la guitarra de la esquina, y un movimiento de inquietud y prisa agitaba la chusma apostada en el pasadizo.
Volviéronse todos a mirar. La cura, voceó alguien. En la esquina se oía bullicio de alguaciles y corchetes. Sonaron voces de téngase a fe, téngase que yo lo digo, y luego los consabidos gritos de favor a la justicia y al rey. Apagóse de un golpe el farolillo, mientras se dispersaba la parroquia con la velocidad de un rayo. Los retraídos a la iglesia, y el resto ahuecando pasadizo y calle mayor arriba. Y en menos tiempo del que se despachan almas, allí no quedó una sombra. De recogida, camino de la cava de San Miguel, dando un amplio rodeo en torno a la plaza mayor, Diego Alatriste se detuvo enfrente de la taberna del Turco. Inmóvil al otro lado de la calle, protegido por la oscuridad, estuvo un rato observando los postigos cerrados y la ventana iluminada del piso de arriba, donde Caridad la lebrijana tenía su casa. Ella estaba despierta, o bien había dejado una luz como señal para él. Aquí estoy y te espero, parecía decir el mensaje. Pero el capitán no cruzó la calle. Se limitó a permanecer muy quieto, la capa a modo de embozo y el chapeo bien calado, procurando fundirse con las tinieblas de los portales. La calle de Toledo y la esquina de la del Arcabuz se veían desiertas, pero resultaba imposible averiguar si alguien espiaba desde el resguardo de algún zaguán. Lo único que podía ver era la calle vacía y aquella ventana iluminada, donde le pareció que cruzaba una sombra. Quizá la lebrijana estaba despierta guardándolo. La imaginó moviéndose por la habitación con el cordón de la camisa de dormir flojo sobre los hombros morenos y desnudos, y añoró el olor tibio de aquel cuerpo que, pese a las muchas guerras que también había librado en otro tiempo, guerras mercenarias, de a tanto a la noche, besos y manos extrañas, seguía siendo hermoso, denso y cálido, confortable como el sueño o como el olvido. Luchó con el deseo de cruzar la calle y refugiarse en aquella carne acogedora que nunca se negaba, pero se impuso el instinto de conservación. Rozó con la mano la empuñadura de la vizcaína que llevaba al costado izquierdo, junto a la espada, sirviendo de contrapeso a la pistola que ocultaba bajo la capa, y volvió a escudriñar desconfiado al acecho de una sombra enemiga. Y por un largo momento deseó encontrarla. Desde que me sabía en manos de la Inquisición y conocía además la identidad de quienes habían movido los hilos de la celada, albergaba una cólera lúcida y fría, rayana en la desesperación, que necesitaba echar afuera de algún modo. La suerte de don Vicente de la Cruz y sus hijos, incluso la de la novicia encarcelada, no le importaban tanto. En las reglas del juego peligroso, donde a menudo iba en prenda la propia piel, aquello formaba parte del negocio. Lo mismo que en cada combate se producían bajas, los lances de la vida deparaban ese tipo de cosas. Y él las asumía desde el principio con su impasibilidad habitual. Un talante que, si a veces parecía rozar la indiferencia, no era otra cosa que estoica resignación de viejo soldado. Pero conmigo era diferente. Yo era, si me permiten vuestras mercedes expresarlo de algún modo, lo que para Diego Alatriste y Tenorio, veterano de los tercios de Flandes y de aquella España peligrosa y bronca, podía representar la palabra remordimiento. A mí no le era tan fácil asignarme fríamente a la lista de bajas de un mal lance o un asalto. Yo era su responsabilidad, le pluguiera o no. Y del mismo modo que los amigos y las mujeres no se escogen, sino que te eligen ellos a ti, la vida, mi padre muerto, los azares del destino, habíame puesto en su camino y de nada valía cerrar los ojos ante un hecho molesto y muy cierto. Yo lo convertí en más vulnerable. En la vida que le había tocado vivir, Diego Alatriste era tan hideputa como el que más. Pero era uno de esos hideputas que juegan según ciertas reglas. Por eso estaba callado y quieto, que era una forma tan buena como otra cualquiera de estar desesperado. Y por eso atisbaba los rincones oscuros de la calle, deseando encontrar agazapado a un esbirro, un espía, un enemigo cualquiera en quien calmar aquella desazón que le crispaba el estómago y le hacía apretar los dientes hasta sentir doloridas las quijadas. Deseó hallar a alguien y luego deslizarse hacia él en la oscuridad, con sigilo, para sujetarlo contra la pared, ahogada su voz con la capa, y sin pronunciar una sola palabra meterle bien la daga en la garganta, hasta que dejara de moverse y quedara servido el diablo. Porque, puestos a considerar reglas, las suyas eran esas. Capítulo 7. Gentes de un solo libro. Nunca falta Dios a los cuervos ni a los grajos, ni siquiera a los escribanos.
de modo que tampoco quiso faltarme del todo a mí, porque lo cierto es que no me torturaron mucho. También el Santo Oficio tenía sus reglas, y pese a su crueldad y su fanatismo, algunas de ellas cumplíalas a rajatabla. Alcancé muchas bofetadas y azotes, es verdad, y no pocas privaciones y quebrantos. Pero una vez confirmaron mis años, esos 14 no cumplidos mantuvieron a saludable distancia el artilugio siniestro de madera, rodillos y cuerdas, que en cada interrogatorio yo podía ver en un extremo de la sala. E incluso las palizas que me dieron resultaron limitadas en número, intensidad y duración. Otros, sin embargo, no tuvieron esa suerte. Ignoro si con potro, o sin su concurso, acostaban al supliciado encima, estirándole los miembros con vueltas y más vueltas de cuerda, hasta descoyuntárselos. El grito de mujer que había oído a mi llegada, seguí oyéndolo con frecuencia hasta que de pronto cesó. Eso fue el mismo día que vine de nuevo en el cuarto de interrogatorios, y conocí por fin a la desdichada Elvira de la Cruz. Era regordeta y menuda, y nada tenía que ver con la novelería forjada en mi caletre. De cualquier modo, ni la más perfecta belleza hubiera sobrevivido a aquel pelo rapado sin piedad, a los ojos enrojecidos, cercados de insomnio y sufrimiento, a las huellas de mancuerda en torno a sus muñecas y tobillos, bajo la estameña sucia del hábito. Estaba sentada. Pronto supe que era incapaz de sostenerse sin ayuda, y tenía en los ojos la mirada más vacía y perdida que nunca vi. Una ausencia absoluta hecha con todo el dolor y el cansancio y la amargura de quien conoce el fondo del más oscuro pozo que imaginarse pueda. Debía de andar por los 18 o 19 años, mas parecía una anciana decrépita. Cada vez que se movía un poco en la silla, era lenta y dolorosamente, como si enfermedad o vejez prematura hubiesen descoyuntado cada uno de sus huesos y articulaciones. Ya sé que se trataba exactamente de eso. En cuanto a mí, aunque resulte poco gentil hombre alardear de ello, no me habían arrancado una sola de las palabras que deseaban. Ni siquiera cuando uno de los verdugos, el pelirrojo, se encargó de medir cumplidamente mis espaldas con un vergajo de toro. Pero aunque estaba lleno de cardenales y tenía que dormir boca abajo, si dormir puede llamársele a una dormevela angustiosa, a medio camino entre la realidad y los fantasmas de la imaginación, nadie pudo sacarme de los labios, secos y agritados, llenos de costras de sangre, que ahora sí era mía, otras palabras que gemidos de dolor o protestas de inocencia. Aquella noche yo solo pasaba por allí camino de mi casa. Mi amo, el capitán Alatriste, nada tenía que ver. Nunca había oído hablar de la familia de la Cruz. Yo era cristiano viejo, y mi padre había muerto por el rey en Flandes. Y vuelta a empezar. Aquella noche, yo solo pasaba por allí camino de mi casa. No había piedad en ellos, ni siquiera esos ápices de humanidad que a veces uno vislumbra incluso en los más desalmados. Frailes, juez, escribano y verdugos se comportaban con una frialdad y un distanciamiento tan rigurosos que era precisamente lo que más pavor producía. Más incluso que el sufrimiento que eran capaces de infligir. La helada determinación de quien se sabe respaldado por leyes divinas y humanas, y en ningún momento pone en duda la licitud de lo que hace. Después, con el tiempo, aprendí que aunque todos los hombres somos capaces de lo bueno y de lo malo, los peores siempre son aquellos que cuando administran el mal lo hacen amparándose en la autoridad de otros, en la subordinación o en el pretexto de las órdenes recibidas. Y si terribles son quienes dicen actuar en nombre de una autoridad, una jerarquía o una patria, mucho peores son quienes se estiman justificados por cualquier dios. Puestos a elegir con quién habérselas a la hora, a veces insoslayable, de tratar con gente que hace el mal, preferí siempre a aquellos capaces de no acogerse más que a su propia responsabilidad. Porque en las cárceles secretas de Toledo pude aprender, casi a costa de mi vida, que nada hay más despreciable, ni peligroso, que un malvado que cada noche se va a dormir con la conciencia tranquila. Muy malo es eso, en especial cuando viene parejo con la ignorancia, la superstición, la estupidez o el poder, que a menudo se dan juntos. Y aún resulta peor cuando se actúa como exégeta de una sola palabra, sea del Talmud, la Biblia, el Alcorán, o cualquier otro escrito o por escribir. No soy amigo de dar consejos, a nadie lo acuchillan en cabeza ajena, mas ahí va uno de barato.
Desconfíen siempre vuestras mercedes de quien es lector de un solo libro. Ignoro qué libros habían leído aquellos hombres, pero en cuanto a sus conciencias, estoy seguro de que dormían a pierna suelta. Así ahora no puedan hacerlo nunca, en el infierno donde ojalá ardan toda la eternidad. A tales alturas de mi calvario, había identificado ya al que llevaba la voz cantante, el fraile sombrío y descarnado de mirada febril. Era fray Emilio Bocanegra, presidente del Consejo de los 6 Jueces, el más temido tribunal del Santo Oficio. También, según lo que había oído al capitán Alatriste y a sus amigos, era uno de los más encarnizados enemigos de mi amo. Había ido marcando el compás en los interrogatorios, y ahora los otros frailes y el silencioso juez del ropón negro se limitaban a oficiar de testigos, mientras el escribano anotaba las preguntas del dominico y mis lacónicas respuestas. Pero aquella vez fue diferente, pues cuando comparecí, las preguntas no se me hicieron a mí, sino a la pobre Elvira de la Cruz. Y malicié que aquello tomaba un giro inquietante cuando vi a fray Emilio señalarme con el dedo. ¿Conocéis a ese joven? Mis prevenciones se trocaron en pánico. Yo no había llegado como ella a ciertos límites, cuando la novicia movió afirmativamente la cabeza rapada a trasquilones sin mirarme siquiera. Alarmado vi que el escribano aguardaba pluma en alto, atento a Elvira de la Cruz y al inquisidor. Responded con palabras, ordenó fray Emilio. La infeliz emitió un sí apagado, apenas audible. El escribano mojó la pluma en el tintero y luego escribió. Y yo sentí más que nunca que el suelo iba a abrirse bajo mis pies. ¿Conocéis de él prácticas judaizantes? El segundo sí, de Elvira de la Cruz, hízome saltar con un grito de protesta, acallado por un recio pescozón del esbirro pelirrojo, que en las últimas horas, tal vez temían que el grandillón me tullera de un manotazo, estaba a cargo de todo lo referente a mi persona. Ajeno a la protesta, fray Emilio seguía señalándome con el dedo, sin dejar de mirar a la joven. Reiteráis ante este santo tribunal que el llamado Íñigo Balboa ha manifestado de palabra y obra creencias hebraicas, y asimismo ha participado con vuestro padre, hermanos y otros cómplices en la conspiración para arrebataros de vuestro convento. El tercer sí fue superior a mis fuerzas, de modo que esquivando las manos del esbirro pelirrojo, grité que aquella desgraciada mentía por la gola y que nada había tenido yo que ver nunca con la religión judía. Entonces, para mi sorpresa, en vez de hacer como antes caso omiso, fray Emilio volvióse a mirarme con una sonrisa. Y era una sonrisa de odio triunfal, tan espantosa y ruin, que me dejó clavado en el sitio, mudo, inmóvil, sin aliento. Y entonces, recreándose en todo aquello, el dominico fue hasta la mesa donde estaban nosotros, y tomando la cadena con el dije que me había regalado Angélica de Alquézar en la Fuente del Acero, me los mostró a mí, luego a los miembros del tribunal, y por fin a la novicia. Y habíais visto antes este sello mágico, vinculado a la horrenda superstición de la cábala hebraica, que le fue intervenido al antedicho Íñigo Balboa en el momento de su detención por familiares del Santo Oficio, y que prueba su implicación en esta conjura judía. Elvira de la Cruz no me había mirado ni una sola vez. Tampoco ahora miró el dije de Angélica, que fray Emilio sostenía frente a sus ojos, y se limitó a responder sí, como antes, la vista fija en el suelo, tan abatida o deshecha que ni siquiera parecía avergonzada. Más bien cansada, indiferente, cual si deseara terminar de una vez con todo aquello y arrojarse en un rincón para dormir el sueño del que parecían haberla privado durante media vida. En cuanto a mí, estaba tan aterrado que esta vez ni pude protestar, porque el potro de tortura había dejado de inquietarme. Ahora, mi preocupación urgente era averiguar si a los menores de 14 años los quemaban o no. Confirmado. Lleva la firma de Alquézar. Álvaro de la Marca, conde de Guadalmedina, vestía de fino paño verde pasado de plata, con botas de ante y valona muy trabajada de puntas de Flandes. Era de piel blanca, manos finas y bien parecido, y no perdía su calidad de gallardo gentilhombre. Decían de él que era el mejor talle de la corte, ni siquiera sentado como estaba ahorcajada sobre un taburete en el mísero cuartucho del garito de Juan Vicuña. Al otro lado de la celosía divisaban la sala llena de gente.
El conde había estado jugando un rato, con poca suerte pues no tenía la cabeza en los naipes, antes de llegarse al cuarto sin llamar la atención, pretextando una necesidad. Se había encontrado allí con el capitán Alatriste y con don Francisco de Quevedo, quien acababa de entrar muy embozado por la puerta secreta de la Plaza Mayor. Y vuestras mercedes andaban en lo cierto, prosiguió Guadalmedina. El objeto del asunto era en efecto asestar un golpe sin sangre a Olivares, desprestigiándole el convento. Y de paso, aprovechar el lance para ajustar cuentas con Alatriste. Se han industriado una conspiración hebraica y pretenden que haya hoguera. ¿También el chico?, preguntó don Francisco. Su sobrio indumento negro, con la única nota de color de la cruz de Santiago sobre el pecho, contrastaba con la rebuscada elegancia del aristócrata. Estaba sentado junto al capitán, la capa doblada en el respaldo, la espada al cinto y el sombrero sobre las rodillas. Al oír su pregunta, Álvaro de la Marca se entretuvo en llenarse un vaso con moscatel de la jarra que había sobre un taburete, junto a una larga pipa de barro y una caja de tabaco picado. El moscatel era de Málaga, y la jarra andaba ya mediada porque Quevedo habíale dado muy buen tiento apenas cruzó la puerta, malhumorado como siempre, maldiciendo de la noche, de la calle y de la sed. También, confirmó el aristócrata, la moza y él es cuanto tienen, porque al otro superviviente de la familia, el hijo mayor, no hay quien lo encuentre. Encogió los hombros e hizo una pausa, grave el semblante. Según he averiguado, preparan un auto de fe por todo lo alto. ¿Está seguro vuestra merced? Del todo. He llegado hasta donde se puede, pagando al contado. Como diría nuestro amigo Alatriste, para la contramina es menester abundancia de pólvora. De eso no falta, pero con la Inquisición hasta lo penal tiene límites. El capitán no dijo nada. Estaba sentado en el catre, desabrochado el jubón, pasando despacio una piedra de esmeril por el filo de su daga. La luz de aceite dejaba sus ojos en sombra. Me extraña que Alquézar pique tan alto, opinó don Francisco, que limpiaba los espejuelos en la falda de su ropilla. Es harta osadía para un secretario real enfrentarse al marido, aunque sea por mano interpuesta. Guadalmedina bebió unos sorbos de moscatel y chascó la lengua ceñudo. Luego secóse el rizado bigote con un lienzo perfumado que extrajo de la manga. No os sorprendáis. En los últimos meses, Alquézar ha alcanzado mucha influencia cerca del rey. Es criatura del Consejo de Aragón, a cuyos miembros rinde importantes servicios, y últimamente ha comprado a varios consejeros de Castilla. Además, por conducto de fray Emilio Bocanegra, goza de apoyos entre la gente dura del Santo Oficio. Con Olivares sigue mostrándose sumiso, pero es obvio que lleva su propio juego. Cada día que pasa es más fuerte y aumenta su fortuna. ¿De dónde saca el dinero?, preguntó el poeta. Álvaro de la Marca volvió a encoger los hombros. Había metido tabaco en la pipa de barro y la encendía en el cantil. Pipa y tabaco entretenían a Juan Vicuña, quien gustaba de fumar en los ratos que acompañaba a Diego Alatriste. Mas pese a sus conocidas propiedades curativas, harto recomendadas por el boticario Fadrique, el capitán no era amigo de aquellas hojas aromáticas traídas por los galeones de Indias. Por su parte, Quevedo prefería aspirarlas en polvo. Nadie lo sabe, dijo el conde, echando humo por la nariz. Tal vez Alquézar trabaja por cuenta de otros. Lo cierto es que maneja oro con soltura y está corrompiendo cuanto toca. Incluso el privado, que hace meses podía perfectamente haberlo mandado de vuelta a Huesca, ahora se le anda con mucho tiento. Dicen que aspira a la protonotaría de Aragón e incluso a la secretaría del despacho universal. Si las consigue, será intocable. Diego Alatriste parecía ajeno a cuanto allí se hablaba. Dejó sobre el jergón la piedra de esmeril y se puso a comprobar el filo de la daga, deslizando un dedo por él. Después, muy lentamente, requirió la vaina y metió la vizcaína dentro. Solo entonces alcanzó a mirar a Guadalmedina. ¿No hay forma de ayudar a Íñigo? El conde esbozó entre el humo una mueca amistosa y apenada. Me temo que no. Sabes como yo que caer en manos de la Inquisición significa quedar preso en una máquina implacable y eficaz. Arrugó la frente, acariciándose pensativo la perilla. Lo que me sorprende es que no te hayan cogido a ti. Vivo escondido. No me refiero a eso. Disponen de medios para averiguar lo que sea menester, y además ni siquiera han registrado tu casa. Luego aún no tienen pruebas acusatorias.
Las pruebas se les dan un ardite, dijo don Francisco, apoderándose de la jarra de moscatel. Se fabrican o se compran. Pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Recitó entre dos sorbos. Guadalmedina, que se llevaba la pipa a la boca, detuvo el gesto a la mitad. No, disculpadme, señor de Quevedo. El Santo Oficio es muy puntilloso en según qué cosas. Si no hay pruebas, por mucho que Bocanegra jure y perjure que el capitán está metido hasta el cuello, la Suprema no aprobará nunca una actuación contra él. Si no hacen nada oficial es porque el chico no ha hablado. Siempre hablan. El poeta bebió un largo trago, y luego otro. Y además es casi un niño. Pues a fe mía que este no lo ha hecho, por muy niño que sea. Es lo que dan a entender las personas con quienes llevo todo el día conferenciando. Que, por cierto, a la triste, con el oro que hoy he derrochado en tu servicio, podríamos bien quedar en paz con aquel asunto de las querquenes, si ciertas cosas se pagaran con oro. Y Álvaro Luis Gonzaga de la Marca y Álvarez de Sidonia, conde de Guadalmedina, grande de España, confidente del rey nuestro señor, admirado por las damas de la corte y envidiado por no pocos gentiles hombres de la mejor sangre, le dirigió a Diego a la triste una mirada cómplice, de amistad sincera, que nadie hubiera creído posible entre un hombre de su calidad y un oscuro soldado, que lejos de Flandes y de Nápoles se ganaba la vida como espadachín a sueldo. ¿Tiene vuestra merced lo que le pedí?, preguntó a la triste. Se ensanchó la sonrisa del conde. Lo tengo. Había dejado la pipa a un lado sacando de su jubón un pequeño paquete que entregó al capitán. Helo aquí. Otro menos íntimo que don Francisco de Quevedo habríase sorprendido de la familiaridad entre el aristócrata y el veterano. Era notorio que Guadalmedina había recurrido más de una vez al acero de Diego a la triste para solventar asuntos que requerían buena mano y pocos escrúpulos, como la muerte del marquesito de Soto y algún otro lance al uso. Pero ello no significaba que quien pagare contrajese obligación con el contratado, y mucho menos que un grande de España, que además tenía posición en la corte, anduviese de correveidile en asuntos de inquisición por cuenta de un don nadie cuya espada podía comprar con solo sacudir la bolsa. Pero como bien sabía el señor de Quevedo, entre Diego a la triste y Álvaro de la Marca había algo más que turbios negocios resueltos en común. Casi 10 años atrás, siendo Guadalmedina un boquirrubio que acompañaba a las galeras de los virreyes de Nápoles y Sicilia en la jornada desastrosa de las Querquenes, habíase visto apurado cuando los moros cayeron sobre las tropas del rey católico mientras pateaban el lago. El duque de Nocera, con quien iba don Álvaro, había recibido 5 terribles heridas, y de todas partes acudían alardes con alfanjes, picas y mucho tiro de arcabuz. De manera que a poco todo fue mortandad para los españoles, que terminaron peleando no ya por el rey, sino por sus vidas, matando para no morir, en una espantosa retirada con el agua por la cintura. Aquello, según contaba Guadalmedina, era ya cuestión de cenar con Cristo o en Constantinopla. Cerróle un moro, y perdió él la espada al clavársela, de modo que el siguiente le dio 2 golpes de alfanje cuando se revolvía buscando su daga en el agua. Y ya veíase muerto, o esclavo, más lo primero que lo segundo, cuando unos pocos soldados que aún resistían en grupo, dándose ánimos con gritos de «España, España», y cuidándose unos a otros, oyeron sus demandas de auxilio pese a la escopetada, y 2 o 3 se vinieron a socorrerlo chapoteando en el barro, acuchillándose muy por lo menudo con los alarves que lo rodeaban. Uno de aquellos era un soldado de enorme mostacho y ojos claros, que tras abrirle la cara a un moro con la pica, se pasó un brazo del joven Guadalmedina sobre los hombros, y llevólo a rastras por el fango rojo de sangre hasta los botes y las galeras que estaban frente a la playa. Y todavía allí hubo que reñir, con Guadalmedina desangrándose sobre la arena, entre arcabuzazos y saetas y golpes de alfanje, hasta que el soldado de los ojos claros pudo por fin meterse con él en el agua y cargándolo a la espalda, llevarlo hasta el esquife de la última galera, mientras atrás sonaban los alaridos de los infelices que no habían logrado escapar, asesinados o hechos esclavos en la playa fatídica. Aquellos mismos ojos claros estaban ahora frente a él, en el garito de Juan Vicuña. Y como ocurre contadas veces, pero siempre en ánimos generosos, los años transcurridos desde la jornada sangrienta no habían hecho que Álvaro de la Marca olvidara su deuda, que aún fue más puesta en razón cuando conoció que el soldado a quien debió la vida en las Querquenes, al que sus camaradas llamaban con respeto capitán sin serlo, habíase batido también en Flandes bajo las banderas de su padre,
el viejo conde don Fernando de la Marca. Una deuda que por otra parte Diego Alatriste nunca hacía valer, sino en casos extremos, como había ocurrido en la reciente aventura de los dos ingleses, y ahora que andaba mi vida de por medio. Volviendo a nuestro Íñigo, prosiguió Guadalmedina, si no testifica contra ti Alatriste, la cosa se detiene ahí. Pero él sí está detenido, y al parecer cuentan con testimonios graves. Eso lo convierte en reo de la Inquisición. ¿Qué pueden hacerle? Pueden hacerle de todo. A la moza la van a quemar tan fijo como que Cristo es Dios. En cuanto a él depende. Igual sale librado con unos años de prisión, 200 azotes, un encorozamiento o qué sé yo. Pero riesgo de hoguera haylo. ¿Y qué pasa con Olivares?, preguntó don Francisco. Guadalmedina hizo un gesto vago. Había vuelto a coger la pipa de barro y chupaba de ella, entornando los ojos entre el humo. Ha recibido el mensaje y verá el asunto, aunque no debemos esperar mucho de él. Si tiene algo que decir, nos lo hará saber. Pardiez que no es gran cosa, apuntó don Francisco malhumorado. Guadalmedina miró al poeta frunciendo un poco el ceño. El privado de su majestad tiene otros negocios que atender. Lo hizo en tono algo seco. Álvaro de la Marca admiraba el talento del señor de Quevedo y lo estimaba como íntimo del capitán, y por gozar entrambos de amigos comunes, habían coincidido además en Nápoles con el duque de Osuna, pero el aristócrata era también poeta en ratos perdidos y les cocía que el señor de la Torre de Juan Abad no apreciara sus versos, y más cuando para congraciarse habíale dedicado una octava que era de las mejores salidas de su pluma, aquella bien conocida que empezaba al buen roque el sufrido claudicante. El capitán no les prestaba atención, ocupado en desenvolver el paquete que había traído el aristócrata. Álvaro de la Marca dio más chupadas a la pipa sin quitarle ojo. Ve con mucho tiento a Alatriste, dijo al cabo. Este no respondió. Miraba con atención los objetos de Guadalmedina. Sobre la arrugada manta del jergón había un plano y dos llaves. Hervía la olla del prado. Era la rúa del atardecer, y los carruajes que venían desde la puerta de Guadalajara y la calle Mayor demorábanse entre las fuentes y bajo las alamedas, mientras el sol poniente rozaba ya los tejados de Madrid. Entre la esquina de la calle de Alcalá y la desembocadura de la carrera de San Jerónimo, todo era un ir y venir de coches cubiertos y descubiertos, jinetes al estribo de las damas, tocas blancas de dueñas, mandiles de criadas, escuderos, vendedores con agua del caño dorado y aloja, mujeres que pregonaban fruta, pucherillos de nata, vidrios de conserva y golosinas. Como grande de España, con fuero de estar cubierto ante el rey nuestro señor, el conde de Guadalmedina tenía derecho a usar un coche de 4 mulas. El tiro de 6 quedaba reservado a su majestad. Mas para la ocasión, que requería discreto aparato, había elegido en sus cocheras un modesto carruaje sin divisa a la vista, con 2 razonables mulas grises y cocheros sin librea. Era sin embargo lo bastante amplio para que él mismo, don Francisco de Quevedo y el capitán Alatriste pudieran acomodarse con espacio de sobra y aguardar prado arriba y prado abajo la cita concertada. Pasaban por tanto inadvertidos entre las docenas de coches que se movían despacio en aquella hora crepuscular en que el Madrid elegante se esparcía en las proximidades del convento de los Jerónimos, con canónigos graves que paseaban abriendo el apetito para la cena, estudiantes tan ricos de ingenio como pobres de maravedís, comerciantes o artesanos con espada al cinto y apellidándose de hidalgos, y sobre todo mucho galán templando terceras, y no me refiero precisamente a cuerdas de guitarra, muchas manos blancas abrochando y desabrochando cortinillas de carruaje, y mucha dama tapada o sin tapar, descubriendo, fuera del estribo y como al descuido de la basquiña, media vara de seductor guardainfante. A medida que fueran languideciendo los restos del día, el prado se iría llenando de sombras, y retirada la gente de respeto camparían por el lugar tusonas, caballeros en busca de aventuras y pícaros en general, tornándose lugar escenario de lances, citas galantes y encuentros furtivos bajo los álamos. Todo eso se preñaba ahora con disimulo y muy buenas maneras, cambiándose billetes de coche a coche entre miradas, golpes de abanico, insinuaciones y promesas. Y algunos de los más respetables caballeros y damas que allí se cruzaban, sin aire de conocerse, iban a dar en amorosos apartes en cuanto se pusiera el sol, aprovechando la intimidad del coche o el resguardo de una de las fuentes de piedra que adornaban el paseo para hacer buena presa. Y no eran inusuales las consabidas cuchilladas, en que lo mismo andaban enamorados,
amantes celosos o maridos que se topaban con especies ajenas en la olla. Sobre este último género había escrito el difunto conde de Villamediana, a quien por lenguaraz habíanle reventado las asaduras de un ballestazo en plena rúa de la calle Mayor aquellos celebrados versos: llego a Madrid y no conozco el Prado, y no lo desconozco por olvido, sino porque me consta que es pisado por muchos que debiera ser pacido. Álvaro de la Marca, que era rico, soltero y habitual de Prado y calle Mayor, y por tanto de los que hacían en Madrid cornudos en reatas de a 12, andaba aquel atardecer en otro registro. Vestido con discreto traje de paño tan gris como su cochero y sus mulas, procuraba no llamar la atención, hasta el punto de que, atisbando por las cortinillas entornadas, retiróse con presteza al paso de un coche descubierto donde iban damas con guarnición copiosa de pasamanos de plata, seda y abanillos de Nápoles, a las que no le interesaba saludar y de las que sin duda era conocido más de lo conveniente. En la otra ventanilla, don Francisco de Quevedo estaba también al acecho tras su cortina a medio cerrar. Diego Alatriste venía entre ambos, estiradas las piernas cubiertas por sus altas botas de cuero, mecido por el suave balanceo del coche y silencioso como de costumbre. Los tres llevaban la espada entre las rodillas y puesto el sombrero. «Ahí está», dijo Guadalmedina. Quevedo y Alatriste se inclinaron un poco hacia el lado del conde para echar un vistazo. Un carruaje negro parecido al suyo, sin divisa en la portezuela y con las cortinas echadas, acababa de pasar la torrecilla y se adentraba en el paseo. El auriga vestía de pardo, con una pluma blanca y otra verde en el sombrero. Guadalmedina abrió la trampilla y dio instrucciones a su cochero, que sacudió las riendas para ponerse al paso del otro. Anduvieron así corto trecho, hasta que el primer carruaje se detuvo en un rincón discreto, bajo las ramas de un viejo castaño, junto a las que corría el agua de una fuente rematada por delfín de piedra. Detúvose el segundo coche a su lado. Abrió la puerta Guadalmedina y descendió al estrecho espacio que quedaba entre ambos. Lo mismo hicieron Alatriste y Quevedo, quitándose los sombreros. Y al descorrerse la cortinilla, apareció un rostro sanguíneo y firme, endurecido por ojos oscuros, inteligentes, barba y mostacho feroces, una cabeza grande sobre hombros poderosos, y el dibujo de una roja cruz de Calatrava. Aquellos hombros soportaban el peso de la monarquía más vasta de la tierra, y pertenecían a don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, privado de nuestro señor don Felipe IV, rey de las Españas. No esperaba volver a veros tan pronto, capitán Alatriste. Os hacía camino de Flandes. Esa era mi intención, excelencia, pero se cruzó un asunto. Ya veo. ¿Os han dicho alguna vez que poseéis una rara habilidad para complicaros la vida? Era un diálogo insólito, habida cuenta que lo mantenía en el privado del rey de España y un oscuro espadachín. En el estrecho espacio que mediaba entre los dos coches, Guadalmedina y Quevedo escuchaban en silencio. El conde de Olivares había intercambiado con ellos saludos convencionales, y ahora se dirigía al capitán Alatriste con una atención casi cortés que atenuaba la altivez de su gesto adusto. No era usual tamaña deferencia en el válido, y el hecho no escapaba a nadie. Una habilidad asombrosa, repitió Olivares como para sí. Guardóse el capitán de comentarios y permaneció quieto, descubierto y con un respeto no exento de aplomo junto al estribo del carruaje. Tras dedicarle una última ojeada, se dirigió el privado a Guadalmedina. Sobre el particular que nos ocupa, dijo, sabed que no hay nada que hacer. Agradezco vuestras informaciones, mas nada puedo ofreceros a cambio. En materia de santo oficio, ni siquiera el rey nuestro señor interviene. Hizo un gesto con la mano fuerte y ancha, anudada con poderosas venas. Aunque, por supuesto, ese no sea negocio con el que podamos molestar a su majestad. Álvaro de la Marca miró a Alatriste, que permanecía impasible, y volvióse luego hacia Olivares. ¿Ninguna salida, entonces? Ninguna. Y siento no ayudaros. Había un punto de sinceridad condescendiente en el tono del privado. En especial porque el tiro que ha sido dirigido a nuestro capitán Alatriste también me era cercano. Pero así son las cosas. Guadalmedina inclinó la frente, que pese al título de grande de España, también mantenía ahora descubierta ante Olivares. Álvaro de la Marca era cortesano y sabía que cualquier toma y daca en la corte contaba con límites. Para él ya era un triunfo que el hombre más poderoso de la monarquía concediera un minuto de su tiempo. Y aún así insistió. Van a quemar al mozo, excelencia.
El válido se arreglaba las puntas flamencas que asomaban por los puños de su jubón trencillado de verde muy oscuro, sin joyas ni adornos, tan austero como las vigentes premáticas contra el lujo que él mismo había hecho firmar al rey. Mucho me temo que sí, dijo desapasionadamente. Y a la moza. Y pueden darse gracias de que no tengan a nadie más que llevar al brasero. ¿Qué tiempo nos queda? Poco. Según mis noticias, se están acelerando los pormenores del proceso y puede haber plaza mayor de aquí a un par de semanas. En el estado actual de mi relación con el Santo Oficio, eso apuntará un lindo tanto a su favor. Movió la poderosa cabeza, asentada sobre una colilla almidonada que apresaba el cuello robusto, sanguíneo. No me perdonan lo de los genoveses. Sonrió apenas, melancólico, entre la negra barba del mentón y el feroz bigote, y alzó levemente la mano enorme. Aquello era dar por concluido el asunto, y Guadalmedina hizo otra breve inclinación de cabeza, lo justo para ser político sin menoscabo de la honra. Vuestra Excelencia ha sido muy generoso con su tiempo. Estamos profundamente agradecidos y en deuda con su grandeza. Ya os pasaré la factura, don Álvaro. Mi grandeza nunca hace las cosas gratis. El válido se volvió a don Francisco, que oficiaba de convidado de piedra. En cuanto a vos, señor de Quevedo, espero que esto mejore nuestras relaciones. No me irían nada mal un par de sonetos alabando mi política en Flandes, de esos anónimos, pero que todo el mundo sabe son escritos por vuestra merced. Y un poema oportuno sobre la necesidad de reducir a la mitad el valor de la moneda de vellón. Algo en la línea de aquellos versos que tuvisteis la bondad de dedicarme el otro día. Que la cortés estrella que os inclina a privar, sin intento y sin venganza, milagro que a la envidia desatina. Don Francisco miró de soslayo a sus acompañantes incómodo. Tras su larga y penosa caída en desgracia, que empezaba por fin a remontar con buenos augurios, el poeta pretendía recuperar la posición perdida en la corte, saliendo de pleitos y reveses de fortuna. El asunto del convento de las Venitas llegaba en inoportuno momento para él, y decía mucho en favor de su hombría de bien que por una antigua deuda de honor y amistad pusiera en peligro su actual buena estrella. Odiado y temido por su acerba pluma y su extraordinario ingenio, en los últimos tiempos Quevedo procuraba no mostrarse hostil al poder, y eso lo llevaba a compaginar el elogio con su acostumbrada visión pesimista y los accesos de mal humor. Humano a fin de cuentas, escasamente inclinado a volver al destierro y dispuesto a rehacer un poco su menguada hacienda, el gran satírico procuraba morder el freno por miedo a estropearlo todo. Además, entonces aún creía sinceramente, como muchos otros, que Olivares podía ser el cirujano de hierro necesario para el viejo y enfermo león hispano. Mas hemos de consignar, en honor del amigo de Alatriste, que incluso en esos tiempos de bonanza escribió una comedia, como ha de ser el privado, que no dejaba en absoluto bien parada la creciente privanza del futuro conde duque. Y aquella amistad cogida con alfileres, a pesar de los intentos de Olivares y otros poderosos de la corte por atraerse al poeta, terminaría rompiéndose años más tarde. Dicen las lenguas ociosas que con el famoso memorial de la servilleta, aunque yo tengo para mí que fue cosa de más enjundia la que los convirtió en enemigos mortales, despertó la cólera del rey nuestro señor, y fue causa de la prisión de don Francisco, ya viejo y enfermo, en San Marcos de León. Eso ocurrió más adelante, llegado el tiempo en que, trocada la monarquía en máquina insaciable de devorar impuestos, sin dar a cambio al esquilmado pueblo más que desastres bélicos y desaciertos políticos, Cataluña y Portugal se alzaron en armas, el francés, como de costumbre, quiso sacar tajada, y España se sumió en la guerra civil, la ruina y la vergüenza. Pero a tan sombríos tiempos me referiré en su momento. Lo que ahora interesa referir es que ese atardecer, en el Prado, el poeta sintió adusto pero comedido y casi cortés. Consultaré a las musas, excelencia, y se hará lo que se pueda. Olivares movió la cabeza, el aire satisfecho de antemano. No me cabe duda. Su tono era el de quien no considera ni por lo más remoto otra posibilidad. En cuanto a vuestro pleito por los 8.400 reales del duque de Osuna, ya sabéis que las cosas de palacio van despacio. Todo se andará. Pasad a verme un día y platicaremos despacio, y no olvidéis mi poema. Saludó Quevedo no sin volver a mirar de reojo a sus acompañantes con cierto embarazo. Observaba en especial a Guadalmedina, acechando en él cualquier signo burlón. Pero Álvaro de la Marca era cortesano avezado,
Conocía las dotes de espadachín del satírico y mantenía la prudente actitud de quien nada oye. Volvióse el privado hacia Diego Aratriste. En cuanto a vos, señor capitán, siento no poder ayudaros. El tono, aunque de nuevo distante como correspondía a la posición de cada cual, era amable. Confieso que por alguna razón extraña, que tal vez vos y yo conozcamos, siento una curiosa debilidad por vuestra persona. Eso, aparte la solicitud de mi querido amigo don Álvaro, me lleva a concederos este encuentro. Pero sabed que cuanto más poder se alcanza, más limitada es la ocasión de ejercerlo. Aratriste tenía el sombrero en una mano y la otra en el pomo de la espada. Con todo respeto, vuecencia, ¿puede salvar a ese mozo con solo una palabra? Supongo que sí. Bastaría en efecto una orden firmada de mi puño y letra, pero no es tan fácil. Eso, verbigracia, me pondría en la necesidad de hacer otras concesiones a cambio, y en mi oficio las concesiones deben administrarse muy por lo menudo. Vuestro joven amigo alcanza poco peso en la balanza, en relación con otras gravosas cargas que Dios y el Rey nuestro Señor han tenido a bien poner en mis manos. Así que no me queda sino desearos suerte. Terminó con una mirada inapelable que daba por zanjado el asunto, pero Aratriste la sostuvo sin pestañear. Excelencia, no tengo más que una hoja de servicios que nadie importa un ochavo, y la espada de la que vivo. El capitán hablaba muy despacio, cual si más que dirigirse al primer ministro de dos mundos, se limitara a reflexionar en voz alta. Tampoco soy hombre de mucha parola ni recursos, pero van a quemar a un mozo inocente, cuyo padre, que era camarada mío, murió luchando en esas guerras que son tan del rey como vuestras. Quizá ni yo, ni Lope Balboa ni su hijo, pesemos en esa balanza que vuecencia tiene a bien mencionar. Pero nunca sabe nadie las vueltas que da la vida, ni si un día no serán 5 cuartas de buen acero más provechosas que todos los papeles y todos los escribanos y todos los sellos reales del mundo. Si ayudáis al huérfano de uno de vuestros soldados, os doy mi palabra de que tal día podréis contar conmigo. Ni Quevedo, ni Guadalmedina, ni nadie habían oído nunca pronunciar tantas palabras seguidas a Diego Aratriste. Y el privado lo escuchaba impenetrable, inmóvil, con solo un brillo atento en sus sagaces ojos oscuros. El capitán hablaba con un respeto melancólico, no exento de firmeza, que tal vez hubiera parecido algo rudo, de no mediar su mirada serena, el tono tranquilo, sin un ápice de jactancia. Parecía limitarse a enunciar un hecho objetivo. No sé si hasta 5, hasta 7 o hasta 10, insistió, pero podréis contar conmigo. Hubo un larguísimo silencio. Olivares, que estaba a punto de cerrar la portezuela para dar por concluida la entrevista, se detuvo. El hombre más poderoso de Europa, a quien bastaba un gesto para mover galeones cargados de oro y plata y ejércitos de punta a punta de los mapas, miró fijamente al oscuro soldado de Flandes. Bajo su terrible mostacho negro, el válido parecía sonreír. Pardiez dijo. Mirólo durante lo que pareció una eternidad. Y luego, muy despacio, tomando papel de un cartapacio forrado en tafilete, el válido escribió con un lápiz de plomo 4 palabras. Alquézar, Huesca, Libro Verde. Leyó después lo escrito varias veces pensativo, y por fin, tan lentamente como si hasta el último momento considerase una duda, terminó por entregárselo a Diego Aratriste. Tenéis mucha razón, capitán, murmuró, aún reflexivo, antes de echarle un vistazo a la espada en cuya empuñadura Aratriste mantenía apoyada la siniestra. En realidad nunca se sabe.